Hola, hola. Buenas, ¿se escucha bien? Por las dudas. Bien. Bueno, para dar comienzo al evento, la gente se va a ir sumando a lo largo del día, de la mañana, pero para arrancar en tiempo y en forma, primero que todo, bueno, para los que nos conocen, nosotros habla Fernando Levati, estoy encargado de la parte comercial de Percom, somos una empresa de Santa Fe, pero de ahí cubrimos todo el interior de Argentina. Bien a los que están escribiendo ahí en el chat, de dónde son todos, porque hoy vamos a tener público de todo el país, desde Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Santa Fe, Chubut se acaba de conectar, así que, bueno, muchísimas gracias a todos por sumarse. Generalmente hacemos eventos en otro horario y acompañado de otras cosas, así que veo que hay un gran interés por el tema de la inteligencia artificial, así que está bueno. Y bueno, la idea del evento es hacerlo bien dinámico, hacerlo, como decíamos hoy, recién hablando con Juan Martín y Jorge, hacerlo como si fuera un evento y una charla de café, en el cual ustedes puedan participar y sacarse todas las dudas que tengan respecto a la inteligencia artificial. O sea, este va a ser el primer approach, hay gente que ya lo maneja, hay gente que va a ser la primera vez que escucha, por lo tanto aprovechemos para aprender de dos personas que están con mucho conocimiento en el tema. Desde ya quiero agradecer a HP, a Juan Martín, a Jorge, a Walter, por darnos esta oportunidad y acompañarnos y, bueno, y dar esta presentación de jerarquía. Antes de cederle la palabra, no, Juan, si querés te cedo la palabra para que te presentes y lanzo un primer poll que es para entender un poco cómo están ellos y cómo estamos todos en la inteligencia artificial. Pero te Bueno, cedo la gracias palabra primero. Fernando, gracias, muy buen día. Un saludo para todos los que nos están acompañando y presentes para esta charla. Estamos aquí desde una sala de reuniones de Hewlett Packard Enterprise con Jorge Moreno y Walter Valle. Yo lidero el área comercial, sector público y el sector corporativo. Jorge Moreno es un arquitecto senior, Pan HP para todo lo que son las soluciones de Hewlett Packard, y Walter Valle es el responsable de canales para sector público. Y bueno, Fer, si querés 2 segundos, comento la dinámica, cómo la tenemos pensada. Dale. La idea es establecer una base mínima de lo que es inteligencia artificial desde la visión de Hewlett Packard Enterprise y ir creciendo en conceptos para llegar finalmente a cómo HPE ataca la problemática que plantea la IA y trata de flexibilizar y facilitar la adopción de la inteligencia artificial. Comienzo yo, con una parte, Jorge Moreno después baja un poco más a detalle de lo que es a nivel solución y yo doy finalmente un cierre. Esa sería la dinámica más o menos pensada de la charla de nuestro lado. Perfecto, bueno, entonces si querés yo lanzo el primer poll para saber dónde nos encontramos hoy varados y después ya podemos arrancar con tu presentación, Juan. Muy bien. Yo no estoy viendo el poll, así que quedo atento a que vos me digas cuándo comienzo. Ahí debería haber arrancado. Sí.
Muy interesante, Fer, ahí el poll, ¿verdad? Muy útil para nosotros también, para poder focalizar en conceptos y reforzar ideas, más allá de quedar abiertos posteriormente a cualquier tipo de profundización que se requiera, ¿no? Perfecto. Bueno, Juan, si querés te largo vos para que arranquemos. ¿Comienzo? Dale nomás. Ok, perfecto. La capacidad para, a partir de los datos, aprender a ser artificialmente inteligente. Como verán, hay un énfasis en 3 palabras: datos, aprender y artificialmente. No es algo solamente de un punto de vista gramatical para darle énfasis, sino que a lo largo de la charla vamos a enfatizar en esos 3 conceptos, porque nosotros entendemos que justamente siendo atentos a la problemática que impacta en esas 3 palabras es donde radica el éxito o llegar a la desilusión cuando uno comienza a transitar el camino de la inteligencia artificial. La capacidad para, a partir de los datos, aprender a ser artificialmente inteligente. Seguramente hoy no estaríamos hablando de inteligencia artificial si en noviembre de 2022 no se hubiera lanzado ChatGPT. Podríamos estar hablando eventualmente de inteligencia artificial, como se ha venido hablando en los últimos 15 o 20 años, con apariciones en escena de lo que era inteligencia artificial, después con valles de silencio, porque de alguna manera las novedades que se iban lanzando al mercado en términos de conceptos como machine learning, deep learning, visión computarizada, se empezaban a utilizar para solucionar o encontrar valor en algún proceso o en alguna función, pero en noviembre de 2022 ChatGPT irrumpe en la vida de todos, no solamente en la vida cotidiana de los usuarios, sino también en empleados y empresas. En una semana ya tenía 1 millón de usuarios ChatGPT y en 2 meses tenía 100 millones de usuarios. El tiempo que les tomó a otras aplicaciones o sistemas como los que se están viendo acá, muy conocidos y de consumo masivo, alcanzar el mismo nivel de usuarios concurrente fue, si estuviésemos hablando de nuestro lunfardo futbolístico, lapidario, la comparación del crecimiento, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, comenzó una charla, una carrera vertiginosa. Todas las empresas, las mega empresas, no querían quedarse afuera de lo que en principio, lo que parecía ser mágico, les podría agregar valor a sus compañías, ¿no? Fue una carrera que en 3 o 4 meses cada empresa trataba de lanzar su modelo fundacional, un modelo de lenguaje, Microsoft haciendo alianzas inmediatas y rápidamente con OpenAI, la empresa que está detrás de ChatGPT, inyectando dinero e inversiones porque ya los beneficios, no sabían bien hacia dónde llegaba esto, pero los beneficios empezaban a ser, bueno, proyectaban ser cuantiosos. Otras empresas empezaban a desarrollar modelos específicos para industria, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, Bloomberg empezaba a trabajar el 30 de marzo del 2023. Hablamos que el 28-30 de noviembre se lanza ChatGPT. Ya en abril Amazon lanzaba un sistema de desarrollo basado en inteligencia artificial generativa, que es lo que estaba atrás de ChatGPT. Bloomberg, un modelo financiero. Cogier, una empresa que lanzaba modelos de lenguaje que podían ser utilizados en múltiples lenguajes. O sea, una carrera vertiginosa. Salesforce, CRM basado en Internet, también, porque nadie quería quedarse afuera de la inteligencia artificial generativa. Ahora,
todo ese envión generó esta adopción de la inteligencia artificial, ¿no? Fíjense ustedes, en 2018 hasta fines del 2022, 2023, la inteligencia artificial seguía usada. Este gráfico muestra aquellas organizaciones que habían adoptado en al menos un proceso de negocios o una función la inteligencia artificial dentro de sus empresas. Con el lanzamiento de ChatGPT y específicamente la inteligencia artificial generativa, que es lo que está subyacente a ChatGPT o a aplicaciones como Géminis u otras de ese estilo, cuando se empezó a adoptar rápidamente la inteligencia generativa, se empezó obviamente a incrementar el nivel de adopción de la inteligencia artificial general, ¿no? La inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial. Solamente para hacer una definición de lo que es la inteligencia artificial generativa, es la capacidad, y haciendo un paralelo con la que vimos al principio, ¿no? Es la capacidad que tienen las máquinas para entender, interpretar y generar contenido, texto, video o audio, en un contexto, ¿sí? De ahí el principio de casi que todas las aplicaciones como ChatGPT de inteligencia artificial generativa tratan o ya casi están logrando una mímica muy parecida a lo que es la inteligencia del ser humano, o hacia allá van, ¿no? Ahora, repaso de vuelta el concepto que pusimos en el primer slide, en general, ¿no? Cómo a partir de los datos aprendemos a ser artificialmente inteligentes. ¿Por qué tanto énfasis en el tema de datos? Acá hay un slide que se me filtró, pero bueno, se me filtró un slide. El tema de los datos, hay una frase en el mundo de la inteligencia artificial que dice: sin datos no hay paraíso. Y vamos a hacer un hincapié más adelante en ese tema. Pero quiero establecer una base ahora de cuáles son las necesidades o las consideraciones a tener en cuenta para adoptar la inteligencia artificial. Este slide quizás algunos lo hayan visto ya, quizás no, es un slide que forma parte del plan de inteligencia artificial que se está queriendo llevar adelante con las empresas del sector privado. O sea, es un slide que forma parte de la agenda del gobierno, y lo adopté porque, pensando que quizás alguno lo había visto, y porque además engloba de manera muy precisa todo lo que hace falta para tener en cuenta y embarcarse en el viaje de la inteligencia artificial. Todos estos dominios son realmente, ninguno tiene que dejarse librado al azar o minimizarse a la hora de comenzar. O sea, hace falta infraestructura. Sin infraestructura no hay inteligencia artificial. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de la potencia de cálculo, la capacidad de almacenamiento, la conectividad necesaria para hacer funcionar un cerebro artificial de inteligencia artificial, dónde se va a alojar esa capacidad, cómo se alimenta, el recurso humano, el talento. Realmente sí hacen falta recursos importantes para poder transitar y encarar la inteligencia artificial. Son recursos escasos. Muchas veces hace falta tratar de hacer una transformación de habilidades de los equipos de trabajo, pero en definitiva no se puede minimizar el tema del recurso especializado. El recurso financiero, y acá hablamos de conceptos de escalabilidad. No solamente en la parte de infraestructura, poder tener una solución que sea escalable, que vaya más allá de una prueba de piloto que genera valor y quiere crecer, sino escalabilidad financiera. Hacer un piloto, una prueba de concepto con inteligencia artificial, que es el paso inicial que se necesita para poder, como en cualquier proyecto en general, ¿no?, probar el valor, también tienen
tiene una demanda financiera importante que no debe minimizarse a la hora de empezar a dibujar o trazar en un papel los números para poder arrancar el viaje, ¿no? Datos y el conocimiento. Acá aparece la palabra datos puntualmente, como mencionábamos. El tema de datos, podríamos estar hablando todo un día y haber hecho una charla de este tipo específicamente por tema datos, porque, y vamos a hacer un doble clic más adelante, por qué es tan importante, pero no es menor. La parte legal y técnica, y no solamente cuando hablamos del sector público, es un tema a considerar. El tema de las normativas, las regulaciones, la protección de los datos, no es algo menor cuando se habla de la inteligencia artificial. Capacitar internamente en las organizaciones también es un tema importante. Si los empleados, los usuarios de una organización no compran de alguna manera el subirse a la inteligencia artificial de la manera que se proyecte o se diseñe en dicha organización, tiene corta vida y eso está pasando. Para que eso ocurra, entonces, ¿cómo se hace para poder empezar a difundir, a capacitar a la gente interna? Primero tienen que entenderla. Entonces, lo dejo para más adelante. El concepto de entender la inteligencia artificial, no la gente técnica que puede ser el auditorio que tenemos hoy acá, sino aquellos que lo único que tienen como conocimiento de inteligencia artificial es un ChatGPT, un Gemini, un Copilot o herramientas de ese tipo. No conocen lo que hay debajo de eso, lo que es subyacente y cómo puede expandirse a aplicaciones o procesos o funciones que se pueden implementar. Tienen que entenderla. Y finalmente, todos estos conceptos, estos dominios, aportan a generar una cadena de valor, ¿sí? ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor son todos aquellos pasos que hacen falta para transitar un proyecto de inteligencia artificial que acá en este gráfico está subdividido en 4. Cualquier proyecto de inteligencia artificial, cualquier proyecto, aquellos que se hablan de Machine Learning, Deep Learning, inteligencia artificial, automatización, control robótico, pasan por estas 4 etapas. Más o menos podemos disentir en algunos pasos, pero en general pasan por estas 4 etapas. La parte de datos. Aquí subdividida a su vez en 3 etapas, ¿no? Recopilación de datos. Esto es fundamental porque cuando uno piensa en inteligencia artificial, dice, bueno, ya asumo que tengo un caso de uso o una aplicación ya consensuada dentro de la organización que se va a ir a buscar. Perfecto. Entonces el próximo paso es, ¿tengo los datos para ese caso de uso, para esa aplicación? Y aquí puede ser, sí, los tengo. ¿Y dónde están? Y tengo una base de datos ahí, no voy a nombrar marca, una base de datos estructurada, pero con eso no te alcanza. Si vos querés agregarle, necesitas expandir el ingreso de datos. Bueno, tengo PDFs, tengo documentos. Ah, ok, eso ya no es una base de datos. Eso ya es información desestructurada. Tengo mails, reclamos, tengo chats abiertos por algún bot que ya alguna organización ya implementó. Tengo planillas Excel, tengo videos, audios. O sea, la diversidad de fuentes de la cual van a venir los datos plantean un problema, 2 problemas. Uno es cómo se van a almacenar datos de diferente naturaleza y diferente formato, que no es un tema sencillo. Y no solamente eso, sino que después cómo se van a preparar los datos. Preparar es tratar de llevarlos a un formato común, a una forma de que puedan ser procesadas de manera más sencilla y de manera continua, porque los datos cambian, son dinámicos. De manera más sencilla es, ¿por qué? Porque los datos tienen que pasar por un proceso de filtrado, de curado, lo tienen que haber visto, escuchado, ver aquellos datos que pueden tener algún sesgo o no,
inclusive las herramientas que se utilizan para este tipo de filtrado pueden eventualmente tener sesgo de quienes la desarrollaron. Entonces, el tema de los datos, de vuelta, sin datos no hay paraíso, no es menor. Identificar de dónde van a venir los datos, en qué formato, de qué fuente, cómo se van a almacenar y en dónde, para luego poder entrar en la etapa de preparación de esos datos que incluyen filtrado, curado y preparación para poder inyectarlo en la próxima etapa, que es la parte de modelado. La etapa de modelado no solamente implica elegir aquellos modelos fundacionales, modelos de datos, modelos de los famosos LLMs para poder interactuar en lenguaje natural, sino puede ser una combinación de diferentes modelos, pero no solamente abarca eso, sino también tener las herramientas necesarias para poder justamente probarlos, poder empezar a entrenarlos a voluntad y a imagen del organismo que, para lo que quiere lograr según el objetivo que definieron, los datos que ya se prepararon en la etapa anterior, entrenar esos modelos, hacerlos funcionar interdisciplinariamente, hacer un ajuste fino. Si mi intención es tomar un modelo ya entrenado, porque los que están disponibles ahí afuera en Internet, o adquirir un modelo específico, no sé, para sector público, que existen por ahí afuera también, pero customizarlo, ¿cómo sería customizarlo? Poder prepararlo específicamente para ese organismo, todo eso cae en la etapa del modelado. Tener las herramientas necesarias para la parte de datos y la parte de modelados no es menor porque no es una herramienta. Son diferentes herramientas para cada una de esas instancias que después hay que hacerlas trabajar en conjunto. Una vez que tenemos, digamos, solucionada la parte de datos y ya pudimos validar nuestro modelo, lo pudimos entrenar, le pudimos ajustar los parámetros a lo que nosotros queremos obtener de la IA, pasamos a la parte de producción, en este caso mencionado como la parte aplicativa, en la cual se empieza a implementar y se le empiezan a aplicar ahora a un modelo que ya estaba entrenado por los datos nuestros, se le empiezan a aplicar ahora los datos en línea, los datos inmediatos. Entonces yo ya logré mi cerebro artificial, ¿sí?, con una etapa de entrenamiento, con datos con los cuales lo preparé, haciendo analogía con el cerebro humano, y ahora quiero ponerlo en producción. Cuando lo pongo en producción es cuando empieza a trabajar en línea y empieza a solucionar problemas o empieza a aportar ese valor por el cual transitamos todas las etapas anteriores. Y la cuarta es la etapa del feed, la etapa de alimentación. ¿Por qué es esto? Esto es tan importante como cualquiera de las tres anteriores, porque de vuelta, como toda la inteligencia artificial arranca en la etapa de datos y el dato es dinámico, tiene que haber una retroalimentación permanente de todo este proceso. Lograr una realimentación permanente de todo este proceso nos lleva de vuelta a este gráfico, en el cual tenemos que tener en cuenta la infraestructura necesaria con aplicativos para hacerlo eso, la gente necesaria para poder llevar adelante y poder implementar ese feedback, la parte financiera, porque si no, es muy difícil que podamos llegar a obtener ese valor que estamos buscando con la inteligencia artificial. Este slide es para que vean, es de NVIDIA, es la foto que tiene NVIDIA de acuerdo a, de vuelta, cuáles son las instancias o los componentes necesarios en el tiempo y recursos tangibles para inteligencia artificial. Lo elegimos para poder darle una validación a esto que planteamos acá, ¿no? Fíjense, según NVIDIA, hay una etapa de gestión de datos, ¿sí? Hay una etapa de entrenamiento en la cual se elige específicamente el modelo, se lo entrena, para luego, acá lo que ellos le llaman, donde empieza a crearse la inteligencia artificial, y después viene la parte de producción, o la parte de inferencia, que es cuando se le empiezan a aplicar los datos que se van generando en línea, en el día a día, a lo que ya se creó, ¿sí?
Otra vista similar o parecida respecto a los datos es lo siguiente. Ustedes tienen una fuente de datos cruda de diversas fuentes, diversos formatos, diversos colores. Pasan por la maquinaria que ustedes van a diseñar para la inteligencia artificial y obtienen un modelo entrenado. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos para eso? Acá también en NVIDIA, ¿no? Bueno, se necesita infraestructura. Y se necesita una infraestructura especial, no cualquier infraestructura. Una infraestructura que tenga cálculo computacional, cálculo científico, ustedes ya han escuchado hablar, seguramente de GPUs, para poder pasar después a utilizar las herramientas de entrenamiento y de inferencia, herramientas de producción, y sin dejar de lado el conocimiento necesario para esto. Otra forma de reforzar el concepto, de vuelta, aquí tienen un flujo tradicional según Meta de cuáles son las instancias que un proyecto de inteligencia artificial generativa demanda. Una etapa de datos, o sea, previamente definido el caso de uso, el proceso o la función, y además esto es todo un mundo. Vamos a compartir conceptos después de cómo se llega a esta instancia, pero una vez definido eso, hay que ubicar los datos de dónde vienen, acomodarlos, prepararlos, curarlos para pasar a la etapa del modelado, que más allá después de tener la selección del modelo, los modelos y la etapa de entrenamiento, la evaluación, hacer el ajuste fino, para pasar a producción o inferencia. Pero siempre monitoreando lo que está ocurriendo a través de un brazo de retroalimentación. Bien. Fíjense la visión de McKinsey. McKinsey es un estudio que lo viene alimentando desde hace 3 años de aquellas organizaciones que están liderando de manera exitosa la adopción de la inteligencia artificial generativa con al menos un proceso o una función dentro de su operación, mencionan que el 70% de sus inconvenientes, sus desafíos, es la parte de datos. O sea, fíjense, o sea, donde más tienen que dedicar ingeniería, foco, preparación, es en la parte de datos porque es el principal inhibidor, la principal barrera. Si bien están deseados todos los demás, ¿sí? El tema de datos es el principal inhibidor. Perfecto. Bien, ahora, ¿por dónde comenzamos? ¿Dónde empieza HP a poder aportar el valor de nuestro lado para atacar esa problemática y flexibilizar y facilitar esto? Bueno, primero teniendo en cuenta la realidad. 1 de cada 10 proyectos que llegan a fase de piloto pasan a producción. 1 de cada 10 proyectos. Estas son estadísticas no solamente de Hewlett Packard a través de consultoras que se contrataron, sino también coinciden esta métrica con la mayoría de las consultoras que están allá afuera de las famosas Big Four. Es una estadística muy dura y concreta. 1 de cada 10 proyectos que entran en piloto llegan a producción. ¿Y por qué? Bueno, escalar una solución o llevar una solución de inteligencia artificial desde la instancia de piloto al área productiva no es algo sencillo, ¿sí? O sea, tiene en el medio muchas barreras que podemos también extender una charla durante más tiempo respecto a los dominios que hablé anteriormente, pero, por ejemplo, la parte de escalabilidad. Escalar un piloto a producción, desde el punto de vista, por ejemplo, de infraestructura, se transforma en un gran inhibidor y eso donde muchas veces también se frenan esa capacidad de poder llevar el proyecto finalmente a esa etapa de generación de valor, porque la infraestructura en la cual se hizo el piloto, cuando se le empieza a poner más carga, no era la apropiada. Se cayó al poquito tiempo que se le puso cargo porque no daba abasto. Pero por otro lado, la escalabilidad financiera. Si uno hizo una prueba en la nube o adquirió un hardware mínimo
porque no va a ser una inversión importante al principio, porque arrancó de manera modesta para ser un piloto, y cuando quiere crecer a producción, eso demanda muchísimo más, fracasó porque no tenía la posibilidad de poder acceder a esa infraestructura, porque financieramente o económicamente no podía enfrentar esa barrera. La parte de datos, sobre todo control y privacidad de los datos, algo tan crucial para el mundo en el sector público, también es una gran barrera cuando empiezan a aparecer normas o regulaciones que en Argentina hoy por hoy está un poco laxa, y aquí hay que hacer una salvedad. Una cosa es la regulación o las normativas que existan o no respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, y otra cosa es la normativa o la regulación sobre los datos, de la privacidad de los datos, que se van a aplicar a la inteligencia artificial que resulte del desarrollo. El gobierno, esto es público, ha dicho que ellos no van a regular el desarrollo de la inteligencia artificial y ha tomado una posición muy abierta respecto a eso. Nosotros desde HP no tomamos posición a eso, lo único que decimos es, a la hora de pensar en los datos y la privacidad, es primordial para nosotros, y eso en otras regiones, en otros países, ha sido otro principal innovador, que cuando empieza a entrar los controles regulatorios desde la fase de piloto no cumplían con los checks necesarios, ¿no? Y luego vienen entonces las desilusiones. Bajando un poco más a tierra, ¿cómo HP acerca a todos ustedes herramientas para poder bajar esa barrera de complejidad y poder optar a la inteligencia artificial? Desarrollamos en conjunto con NVIDIA una solución que abarca todos los dominios que hemos mencionado anteriormente de manera muy escueta y rápidamente. Ustedes dirán, ¿por qué desarrollamos una solución en conjunto con NVIDIA? Bueno, NVIDIA, como ustedes saben, es el principal fabricante de hardware especializado para cálculo científico, o HPC, a nivel mundial. El 70% de la producción de NVIDIA hoy, de las famosas GPUs, es consumido por los 4 grandes hyperscalers. El 70% de la producción mundial. El otro 30% es lo que queda al resto de las empresas y organizaciones. Pero esas 4 empresas, esos 4 hyperscalers, ya están fabricando sus propios chips de cálculo científico. Entonces NVIDIA dice, bueno, en el corto o mediano plazo voy a tener competencia con quienes hoy son mis principales clientes y los voy a perder como clientes. Entonces, ¿qué hago? Yo NVIDIA, bueno, miro para el costado, digo, a ver quién puede ser un socio estratégico para nosotros, y encuentra a HP. ¿Por qué? Porque HP no es un proveedor de nube pública como hyperscalers, ¿sí? Nosotros somos, ya es conocido, proveedores de soluciones para poder llevar a las organizaciones que puedan armar su propia nube privada con la misma experiencia que tienen en una nube pública. Rápidamente, ¿qué es eso? Que ustedes puedan acceder a infraestructura a través de el pago por uso, como se hace en una nube pública, pero teniendo toda la infraestructura en su casa, o sea, una nube privada. Entonces NVIDIA dice, bueno, voy a potenciar esa capacidad de Hewlett Packard Enterprise para que hacer soluciones en conjunto, porque de alguna manera también estoy sacándole o empezando en el negocio de los hyperscalers. Hecha esa introducción, fíjense, perdón, me avió un poco, la solución apunta a, básicamente ataca toda la problemática desde 3 dominios, ¿no? El dominio de los recursos, el dominio de la tecnología y la parte económica y financiera. Es una solución llave privada para, llave en mano para la nube privada, incluye toda la parte de servicios para entrenamiento, totalmente optimizada para inteligencia artificial. No son una solución de propósito general que se utiliza después para inteligencia artificial, ¿no? Está específicamente optimizada y diseñada para IA, para poder atacar la problemática de inferencia, ajuste fino, entrenamiento,
posee asistentes virtuales para poder trabajar en el ida y vuelta durante la interacción con la solución, y todo co-desarrollado con NVIDIA. ¿Cómo se llama? Se llama Private Cloud AI. Nube privada, la nube privada de inteligencia artificial es una familia de soluciones que básicamente arranca con un set de software de HP, un set de software de NVIDIA, que tiene una capa de diseñada para inteligencia artificial, con diferentes tamaños, en función de la tarea que se quiera realizar, porque en inteligencia artificial uno puede adoptar cosas que ya están hechas en Internet y le quiere agregar así como están, lo toman y lo utilizan. Alguno quiere aplicarle un poco más de inteligencia respecto a los datos que tienen dentro de su organización. Otros se animan a hacer sus propios modelos. Entonces, todos esos diferentes tipos de cargas de trabajo de inteligencia artificial necesitan diferente infraestructura. Y que sea escalable. Y que sea escalable no desde el punto de vista del hardware, sino que sea escalable desde el punto de vista financiero. Y ahí es donde entra nuestra solución GreenLake, basada en la nube. Para aquellos que no están familiarizados con lo que es GreenLake, les hago un paralelo muy rápido. GreenLake es a Hewlett Packard Enterprise, lo que es Azure a Microsoft, AWS a Amazon, GCP a Google. Es el brazo de servicios que permite acceder a infraestructura como servicio. Eso es GreenLake en HPE, ¿no? Desde un punto de vista lógico, y ahora van a entender quizás un poco más todo lo que hablé al principio, la solución ataca esta problemática. Private Cloud AI, para ser prolijo con este marco, es la solución, ¿sí? Está cimentada sobre lo que es GreenLake Cloud, el brazo financiero y económico para poder sustentar una escalabilidad prolija y ordenada con previsibilidad de lo que sería pasar de una prueba de concepto a un piloto y de un piloto a producción, que permite adquirir infraestructura optimizada para inteligencia artificial como servicio. Sobre esta infraestructura de hardware tenemos todo el stack de software que está compuesto por software de NVIDIA, software de open source, que no es menor. Tener un open source, esta solución no tiene candados, donde no quedan enganchados y prisioneros a futuro. Está totalmente basada en software open source y que puede acceder a lo que es el marketplace de NVIDIA, que tiene, ustedes adquieren esta solución, acceden al marketplace de NVIDIA, que tienen un portafolio y una librería de modelos fundacionales que van más allá de lo que es un LLM. Hay modelos fundacionales de datos de finanzas, recursos humanos, facturación, o sea, todos los modelos de ustedes los pueden acceder sin costo porque ya forman parte de esta solución, acceder a comunidades, acceder a capacidad de poder ajustar a necesidades propias. Todo esto monitoreado desde un panel de control privado para poder, recuerdan, ir desde el principio y llegar a la etapa de retroalimentación, que es un loop que nunca va a terminar con inteligencia artificial, es un viaje que no tiene un principio y un fin, es continuo. Con los servicios asociados para poder acompañarlos desde el día 1. El día 1 para nosotros es cómo los acompañamos en poder encontrar ese caso de uso, esa función, ese proceso o varios procesos a implementar, y el día 2 es la parte de producción, cómo se llega a producción, ¿sí? Entonces, la parte de, no sé si alcanza a ver claramente los colores, es una solución que tiene componentes HP, componentes NVIDIA y componentes que están basados en open source, trabajados junto con HP, ¿no? Eso es la vista lógica de lo que sería Private Cloud AI o la nube privada de HP.
Dicho esto, entonces, otros conceptos ahora. Jorge comienza a bajar un poco más a detalle. Bueno, gracias Juan, gracias Fer por la invitación y gracias a todos por asistir y darme la oportunidad de explicar un poco más a bajo nivel las soluciones que tenemos y cómo llegamos a ella. Esta es una frase que a mí me gusta mucho mencionar en mis presentaciones y no la traduzco porque creo que pierde el sentido del juego de palabras de easy is hard. La traducción más correcta sería, la traducción argentina, no es fácil lo fácil. Vale decir, nosotros cuando nos sentamos a ver una película en Netflix, cuando hacemos un pedido por Rappi o hacemos una compra y pagamos con QR, para nosotros es simple, pero porque hay mucha gente atrás, mucha tecnología, mucho conocimiento aplicado para que se nos haga fácil eso a nosotros. De la misma manera es que HP, con esta solución que mencionó Juan, busca facilitar la implementación de los proyectos de inteligencia artificial hacia sus clientes. De la misma manera, mi presentación voy a tratar de explicar conceptos de inteligencia artificial para que por ahí el que no los conozca un poquito más, aquellos que conozcan refuercen si encuentran algún valor adicional en esta presentación y ya que estamos hablando de inteligencia artificial y cerebro, el cerebro funciona de manera visual, funciona de manera asociativa, funciona de manera emocional. Entonces, creo que es mi trabajo, nuestro trabajo como presentadores, poder bajar a tierra conceptos abstractos que escuchamos de inteligencia artificial para poder de ahí construir la narrativa. Me pueden interrumpir en cualquier momento, me pueden levantar la mano, me pueden hacer consultas. Esto es, como dijimos, una charla de café. La inteligencia artificial está basada en lo que son las redes neuronales, por lo menos la generativa, aquella que genera texto, que genera voz, que genera imágenes. Geoffrey Hinton no solo fue el padrino de la inteligencia artificial, sino que él ganó el premio Alan Turing en 2017, trabajó para Google y ganó el año pasado el premio Nobel de Física por el concepto de redes neuronales. Él decía de que estaba convencido de que la única forma de que la inteligencia artificial funcione es que imite lo que hace el cerebro. Ahora, más allá de que hayan habido muchos progresos, hay muchas cosas del cerebro que todavía no conocemos. Nosotros no conocemos todavía a ciencia cierta por qué soñamos, no sabemos bien cómo funcionan las emociones. Entonces, ¿qué parte del cerebro es la que imitamos? La que imitamos es aquella que toma decisiones basado en una serie de ponderaciones que hacemos implícitamente en cada decisión que tomamos. Cuando nosotros vamos a comprar una pizza, cuando vamos a comprar un helado o cuando hacemos un plan para el fin de semana, estamos haciendo ponderaciones de distinta índole para poder llegar a una salida, a una decisión definitiva, que es comprar la pizza o ir a buscarla, pedirla por teléfono o ir a buscarla, comprar helado barato, comprar helado caro, ir a un lugar de fin de semana basado en lo que veamos del clima. Nosotros hacemos eso es lo que se imita con las redes neuronales. Las redes neuronales se basan en cada circuito que ven, es un perceptrón que tiene cierta cantidad de entradas, pondera esa cierta cantidad de entradas y dentro de ese perceptrón hay un algoritmo, una función que se activa o no se activa dependiendo de la ponderación que hizo de esas entradas. Nosotros podemos verlo en dos dimensiones. Esto ocurre en el espacio hiperdimensional. Podemos verlo hasta 2 y 3 dimensiones, donde tenemos que cada perceptrón va a estar conectado
con el siguiente, a través de capas, esto me llevó mucho tiempo hacer esta animación, imagínense un LLM de 130 billones de parámetros como suele manejar ChatGPT. Ahora no voy a dejar eso sin explicar, vamos a explicar a qué llamamos un LLM, qué son los parámetros y cómo pienso yo una infraestructura al momento de evaluar un proyecto de inteligencia artificial. Para esto, a mí me gusta mostrar, a ver si se puede ver, bueno, esto es una forma visual de ver esto en 3D, es hasta donde podemos llegar, pero de nuevo, esto ocurre de forma multidimensional. Son millones de cálculos, billones de cálculos que ocurren por cada segundo y para eso necesitamos un poder de cómputo enorme que el trabajo lo hacen, por supuesto, las famosas GPUs, en este caso de NVIDIA. Entonces, a mí en una audiencia me gusta mucho hacer un quiz. Ustedes pueden abrir el micrófono, esto lo vamos a hacer muy dinámico, o si no lo pueden escribir. Si yo hago esta pregunta, esta no necesito que me la respondan, pero yo hago esta primera pregunta y les digo, ¿cuál es para ustedes la respuesta correcta? ¿La A, la B, la C o la D? Es muy probable, ¿cuánta gente hay? Cerca de 40 personas, 50 personas. El 25% es probable que me diga la A, el 25% la B, el 25% la C y el otro 25% restante la D, porque no tienen contexto, como decía Juan. La data tiene que tener contexto, a menos que haya alguien en la audiencia que conozca el idioma tailandés, es difícil que me contesten de manera asertiva esta respuesta. Ahora, si yo aplico un poco más de contexto a la pregunta y digo, asumiendo que 2 es igual a 1, ¿cuál es el resultado de 2 más 2? ¿Alguien se anima a tirar el primer resultado en el chat y decir si es la A, B, C o D? La B. La B, me dice Fer. Héctor, la B. ¿Alguien más que se arriesgue? Pueden abrir el micrófono y decirlo abiertamente. Juan dice la A. ¿Alguien más? La B, Yolanda. Perfecto. Buenísimo. La B. Ok. Bueno. No sé si ahí Juan me puede explicar por qué considera que es la A. Juan Marcelo Ábalos. Si quieren abrir el micrófono. Ok. No sé si no se escucha. El resultado cambia, si es binario. Ok. Ahí está. Juan Marcelo puso. 2 más 2 es 2 y 2. Es 1 y 1. Resultado da 2, pero recuerden que la primera consigna es que 2 es igual a 1, con lo cual es 1, no es la B, es la A. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, si yo reemplazo cada uno de esos 2 por un 1, me da un 2, pero finalmente 2 es igual a 1, con lo cual es la A. ¿Más o menos quedó claro el concepto? Entonces, con esto yo me voy a la tercera pregunta y digo, asumiendo que 3 es igual a 1, ¿cuánto es el resultado de 3 más 3 más 3? ¿Ustedes qué me responden? Rápido, ¿no? También es la A. ¿Se entendió que también es la A? La A, me dice Héctor. Ok. La A. Porque es el mismo principio de lo que les comentaba antes. 1 más 1 más 1 es igual a 3, pero 3 es igual a 1. Entonces, ¿por qué hago esto? Nosotros tenemos fases muy marcadas que por ahí Juan las mencionó en su charla previa, y que es, tenemos la primera, que fue inicializar una red sin contexto. Todos los nodos van a inicializar de manera aleatoria y las respuestas son probabilidades. Cuando una red
sugiere la siguiente palabra, lo sugiere en base a una probabilidad. ¿Cuál es la palabra más probable que pueda aparecer después de lo que me acaba de escribir el usuario? Entonces, cuando no tiene contexto, la respuesta va a ser equitativa para cada una de las salidas. Ahora, cuando yo le pongo a la data, le doy calidad y le doy contexto y le digo cuánto es 2 más 2, lo que estoy haciendo es alimentar a la red que se llama feed forward. Entonces, se van a activar otras neuronas y va a salir otro resultado. En este caso, un 60% la B, un 25% la A, pero la C y la D ya empiezan a bajar. Ahora, luego Marcelo, cuando contestó y explicó por qué contestó lo que contestó, lo que hizo en una red neuronal fue una retropropagación, backpropagation, y como que le enseñó a la red por qué la respuesta correcta era la A. Entonces, una vez la red entrenada, ya va a ser mucho más asertiva en la respuesta correcta y va a dar un 70% en este caso la A y un 20% en la B. Y después la C y la D van a estar un poco más abajo. Este es el concepto de cómo se entrena una red. Cada una de estas iteraciones se le llama pasadas o épocas, en inglés epoch, y es lo que hacemos cuando trabajamos un LLM y le hacemos fine tuning. Entonces, primera etapa es el entrenamiento de una red neuronal. Normalmente esto no lo hacemos nosotros, los hacen OpenAI, lo hace Meta, lo hace Claude, Anthropic. Lo que hacen es tener una gran red neuronal, ingestar con toda la información de Internet, y cuando digo toda la información es toda, hay un lugar de donde se pueden bajar la Internet entera. Se llama commoncrawl.org. Son 400 teras de información y tiene todos los sitios actualizados hasta hace un mes. Entonces, le ingestan toda esa data y la entrenan y la hacen pasadas. Y el 90% de la plata que gastan estas empresas para generar los Large Language Model que Juan dijo que son los que nosotros tomamos para hacer utilización de ellos, el 90% es energético, de la cantidad de energía que consumen las GPUs al ser entrenadas. Después viene la etapa de ajuste, fine tuning. Ahí es donde bajamos ese LLM. Si nosotros queremos trabajar con código, queremos trabajar con procesamiento natural del lenguaje, queremos trabajar con redes neuronales convolucionales, que son las que trabajan la parte visual, entonces le damos un comportamiento, una personalidad determinada para lo que es mi aplicación, mi institución, mi empresa. Entonces le hacemos un fine tuning. ¿Qué hacemos? Ajustamos cada uno de los pesos que ustedes ven ahí marcados con líneas de acuerdo a la información que yo quiero que salga. Después viene la etapa de inferencia, generar una salida. Cuando le pedimos a ChatGPT que nos haga una imagen, que nos haga un video, es la inferencia, es cuando nuestro proyecto ya entra en producción. Y finalmente, el cuarto paso podría ser algo que se llama RAG. Yo no sé si están familiarizados con el término. RAG es Retrieval Augmented Generation, generación aumentada por recuperación. Vale decir, mejorar la salida. Pero no es solamente mejorar la salida, sino que es mejorarla en base a data propietaria, a data mía que yo tengo y que le agrego al LLM que me bajé para trabajar, que me lo bajé de Meta, por ejemplo. Entonces, yo voy a agregarle mi data para que me responda en función de la pregunta que hice para mi empresa. Por ejemplo, si yo le pido a un LLM genérico que me diga cómo configurar un servidor de HP, probablemente no lo va a saber hacer. Entonces, ¿qué hago? Le ingesto con toda la documentación que tengo técnica puertas adentro de HP mediante el proceso de RAG y mejoro la respuesta y yo puedo tener una respuesta más asertiva de esa red neuronal. Yo no sé si hasta acá quedó claro cuáles son las 4 fases que más claras en un entrenamiento. Dardo tiene una pregunta. Hola, ¿me escuchas? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué tal? Te consulto, en cuanto a RAG, digamos, los modelos nuevos tienen ventanas de contexto muy grandes. Por ahí, por ejemplo, directamente utilizando una buena placa
buen hardware, digamos, ponerle una H100, una H200, directamente usando la ventana de contexto, por ejemplo, vos le podés fedear, digamos, no sé, el contenido en texto de 200 PDF, donde esté todo detallado, bueno, justo lo que vos decís ahora, cómo configurar, hacer el onboarding de un hardware HP nuevo recién conectado, poner. ¿Cómo se Sí, compararía eso con Rack? ¿Qué diferencia hay en la eficiencia directamente usar la ventana de contexto grande versus hacer un reentrenamiento? Costo-beneficio, te digo, que costo-tiempo-beneficio. claro. Mira, a ver si puedo contestar tu pregunta. Primero tenemos que definir los conceptos de reentrenamiento. Con RAG vos no reentrenás la red. La red la entrenás una vez y después lo que haces es un proceso de RAG sin reentrenar la red. Entonces, lo que mencionás de la ventana de contexto, vos vas a tener que elegir, dependiendo de tu proyecto, si vas a usar, de tu proyecto, de tu caso de uso, si vas a usar RAG o vas a usar CAG, CAG, que es Cache Augmented Generation. Si vos necesitas una latencia baja y tu información no va a cambiar constantemente, vas a usar CAG, vas a agregar en todos tus, como vos decís, todos tus documentos para hacer inferencia mucho más rápido. Pero lo más común es utilizar RAG con una ventana de contexto para ir a buscar esa información cada vez que lo pregunten, ¿sí? Ahora hay un slide después de este donde te muestro de manera visual un grafiquito rápido de cómo trabaja RAG y por ahí volvemos con tu pregunta. ¿Te parece, Dardo? Dale, gracias. Bien, entonces, retos empresariales, quería mencionarlo, obviamente son energéticos, esto es obvio. Regulatorios no tenemos tanto acá, lo menciono porque está en Europa, está en Estados Unidos, todavía no los tenemos. De privacidad, hay retos también de privacidad, hay un caso de una persona que envió a Sony a un concurso de fotografía una foto generada por inteligencia artificial y después le quitaron el premio porque tenían que submitir trabajos hechos con cámara, no con inteligencia artificial, y se lo dieron al segundo. Entonces, temas regulatorios son importantes, tema de privacidad de datos también es importante, y como mencionaba Juan, datos. Los datos es, creo que, el primer paso. Siempre digo de que la inteligencia artificial es el final del cuento. Primero están los datos, curarlos y poder dejarlos disponibles para poder hacer la mejor extracción y sacar el mejor valor de esos datos. También podríamos tener una charla específicamente de datos. Entonces, volviendo a lo que mencionaba Dardo del RAG y la ventana de contexto, el RAG funciona más o menos así. Yo tengo mis documentos on-prem que por un tema regulatorio o por un tema de que no quiero subirlos a la nube, los tengo in-house. Después les voy a mencionar, estoy trabajando muy avanzado con un ente de justicia muy importante, en un proyecto de PC AI, para Cloud AI, donde ellos tienen casos de uso donde no pueden subir documentos a la nube. Entonces, tengo estos documentos, ¿qué hago? Entonces, a través de un proceso que se llama embedding, lo que hace es convertir estos documentos en una base de datos vectorial. ¿Por qué? Porque cuando vamos a buscar y a comparar un prompt que hago, una búsqueda, el retriever, un proceso que se llama retriever, va a ir a la base de datos vectorial y va a buscar algo similar a lo que yo le escribí. Si yo le escribo, quiero que me digas cuáles fueron las últimas sentencias con respecto a violencia familiar, no sé. Entonces va a ir a buscar eso, pero la base vectorial busca similitudes de vectores que nosotros podemos imaginar un vector de 2 dimensiones, podemos imaginar un vector de 3 dimensiones, pero esto es n-dimensional y busca la distancia
euclidiana entre los vectores. O sea, donde un vector es parecido a otro, se trae esa información, se lo suma al prompt que yo le escribí, y eso es lo que mencionaba Dardo de la ventana de contexto. Se lo suma, hay una ventana de contexto, y luego lo mete en la red neuronal para poder obtener una salida basada tanto en lo que yo le pregunté como en la información que tengo puertas adentro de mis escritos, de mis leyes, etcétera, etcétera. Este proceso quedó claro, o sea, yo no reentreno la red con RAG. Lo que hago es, no entreno la red, hago un fine tuning de la red y luego hago RAG con información que tengo puertas adentro en una base de datos vectorial para poder mejorar la respuesta. ¿Este concepto más o menos quedó claro? Y lo que le mencionaba a Dardo es que hay otro proceso que se llama CAG, que es Cache Augmented Generation, que lo que hace es meter siempre todo el RAG en el prompt. Siempre, siempre. Eso es para ventanas de contexto un poco más chicas, ¿sí? Y cuando tengo un tema de latencia, de que mi respuesta tiene que ser mucho más rápida y no soporta la latencia de 1 milisegundo para ir a buscar a una base de datos vectorial. No suelen ser los casos más comunes. Normalmente RAG se trabaja con información propietaria, puertas adentro, y apunta a lo que les decía antes, a la privacidad. Entonces, yo pongo una frase como esta en un chat GPT, en un DeepSeek, probé una ensalada de atún, lechuga y tinta china y no me gustó. Entonces, hay una relación dentro del entrenamiento que tiene esa red entre la palabra ensalada y atún. Va a tener un peso, un número los va a vincular, un número fuerte, porque hay ensaladas de atún, porque leyó en algún lado que la ensalada puede ser de atún. También lo va a tener con la palabra lechuga, y hay un vínculo muy pequeño, no va a ser 0, entre la palabra ensalada y tinta, porque seguramente en algún documento de todos los 400 terabytes que les dije, de toda la internet, lo habrá leído, pero es muy, muy pequeño ese vínculo. Estos vínculos son meramente números, son números. Números que se les llaman pesos, se les llaman parámetros o ponderaciones. Nosotros, cuando yo les dije que cada uno de esos circulitos se llama perceptrón y basado en las ponderaciones que tiene, va a sugerir la siguiente respuesta, bueno, se basa en ese número. Y como las computadoras leen unos y ceros, este parámetro, puede ser de 2 bytes también, puede ser de 1 byte, pero si es de 4 bytes, tiene 32 bits, esos 4 bytes son los que tengo que multiplicar los billones de parámetros que manejamos en los LLM. Cuando decimos que vamos a trabajar con un modelo Llama de 70 billones de parámetros, estamos diciendo de que ese modelo tiene 70 billones de numeritos, y piénsenlo como perillitas ajustadas de una determinada manera, que yo me lo voy a bajar y las voy a reajustar en el proceso de fine tuning para mi empresa y para mi proyecto. Entonces, como eso tiene que ser inmediato, yo tengo que esos 70 billones de parámetros alojarlos en memoria GPU. Entonces, mi GPU tiene que poder soportar la cantidad de GPU que tengo en mi infraestructura, tiene que poder soportar esos billones de parámetros. Por eso no es lo mismo trabajar con 7 billones, 70 o 130, y depende de cada caso de uso. No es lo mismo un caso de uso donde se busque la solución a un remedio, un fármaco, una proteína, que un chatbot o un asistente virtual. No trabaja con la misma cantidad de parámetros y no trabaja con la misma longitud de parámetros. Eso es cuando hablamos de un LLM de tantos billones de parámetros. ¿Más o menos quedó claro esto? No sé, Fer, ¿estamos bien? Perfecto. Sí, impecable, clarísimo. Entonces, ¿cómo manejan los LLM? El manejo dentro de los proyectos de inteligencia artificial es un poco, siempre digo, es inverso a lo que es un clúster de virtualización, donde nosotros tenemos muchas máquinas virtuales, 500, en un solo clúster. Acá es inverso, tenemos un gran LLM
montado sobre muchas GPUs. Entonces, nosotros tenemos que tener servidores con GPUs que, por ejemplo, un servidor maneja 100 billones y el otro servidor maneja otros 100 billones. Entonces, entre ellos se van a tener que comunicar con una red de baja latencia y alta velocidad, llamada InfiniBand en este caso, y poder escalar de manera horizontal, este a oeste, con más servidores y más GPUs. La idea es que las GPUs se crean que están todas dentro del mismo servidor. Por eso que se manejan estas redes de alta velocidad y además almacenamientos de objetos para poder manejar esas bases de datos vectoriales. Entonces tenemos el cómputo, tenemos el almacenamiento que necesitamos y tenemos claro cuál es la red que necesitamos para que todo esto funcione. Se habla de que con el mundo de la IA está convergiendo el cómputo, está convergiendo con el almacenamiento y con las redes. Entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo todo esto lo llevamos a la realidad? Private Cloud AI, como mencionaba Juan, es una solución llave en mano codiseñada por HPE y NVIDIA. Es una solución pensada para que se puedan poner en producción los proyectos de inteligencia artificial en semanas. Algo que puede llevar meses o hasta un año puede llevar un proyecto de inteligencia artificial, como dicen, el do it yourself, haciéndolo de manera artesanal, pensando qué cómputo necesito, qué red voy a utilizar para poder comunicar los nodos, qué cantidad, qué frameworks, qué microservicios, cómo hago para instalarle todas las herramientas open source. Ya está todo cerrado, todo solucionado, todo curado por HP y NVIDIA. Juan me mostró un gráfico inicial donde estaban estos 5 sabores. Voy a arrancar desde el small y dejen en calle el developer. Nosotros tenemos los appliance, el small, medium, large y extra large. Esta es la generación 1, que en realidad ahora se llama generación 1 porque existe una generación 2. Cuando salieron no se llamó generación 1. Y tiene la capacidad, el small, de tener 4 u 8 placas NVIDIA L40S. Ustedes fíjense que tenemos 4 niveles. Tenemos el cómputo, tenemos el almacenamiento, tenemos el networking de alta velocidad y el consumo, porque es un tema a tener en consideración el consumo que va a tener cada uno de estos equipos. Entonces van creciendo en GPUs, en las medidas, tenemos más GPUs y en el large y extra large tenemos distintos tipos de GPU. Tenemos un H100 y en el extra large tenemos la GH200. Eso, además de una GPU, es una CPU. GH es por Grace Hopper. Grace es el CPU y H es la GPU. Está todo integrado en un solo chip. Se llama Super Chip de NVIDIA. Y los almacenamientos son de objeto y file que van desde 109 terabytes en adelante. Y a la izquierda van a ver el developer que tiene solamente un nodo de control y un nodo worker que es un DL380A con 2 placas NVIDIA. Cada uno de estos racks cuenta con 3 nodos de control, para 3 nodos de control y los nodos con GPU. Vamos a ver. Hay una consulta. Sí, dale. Dardo, porque levantó la mano. Dardo. Dardo, sí, es verdad. Disculpa, te consulto. Desde Argentina no hay limitaciones para comprar las GH200. No hay limitaciones. Es buena la pregunta. No hay limitaciones para comprar las placas. Bueno, voy a hacer doble clic en uno de ellos, que es el small, para que vean lo que les comentaba. Cuenta con 3 nodos de control, que son DL325,
puede tener 1 o 2 nodos worker, que son los que tienen la GPU, y toda la administración es a través de VMware Essential, ¿sí? Y el storage es un storage de bloque y file para poder manejar las bases de datos vectoriales, las bases de datos no estructuradas que necesitan los proyectos. El developer lo menciono porque también estamos muy avanzados con un par de clientes con este equipo. Tiene un solo nodo de control pequeño del 325 y un nodo worker, y tiene 2 placas NVIDIA H100 NVL de 96 GB cada una. Es un equipo bastante potente. Lo llaman developer porque tal vez en otros países esto les queda muy chico, pero a nosotros hay muchos clientes que les hace mucho sentido este equipo y les es muy alcanzable económicamente. De hecho, a mí me hicieron hacer un par de ejercicios clientes diciéndome, cotizámelo sin PCI y cotizámelo con PCI. O sea, cotizame y cotizame solamente el servidor con la GPU, ¿cuánto me sale? Y la diferencia, el gap, no es mucho, y este ya viene con todo el framework de NVIDIA, con todo el framework de herramientas open source para poder tener productividad instantánea. Esta es la generación 2 anunciada este año, donde están disponibles distintos tipos de GPU por cada uno de los modelos. Tenemos el Small, es un equipo con NVIDIA RTX, y después el Medium ya tienen H200, y la B300 queda para el Extra Large, ya es un poco grande ese equipo, pero ya están trabajando con las placas H200 NVL. Cuando ven ahí, NVL es NVIDIA Link, que es una propiedad intelectual de NVIDIA, que es cómo comunica NVIDIA, cómo comunica NVIDIA una GPU con otra, a través de un link de un bus de alta velocidad. Había una pregunta. Decía si viene con... Bien. ¿Sí o sí viene con VMware? No. Ahora cambió, viene con VM Essentials. ¿Por qué? Porque dijiste VMware Essential cuando lo dijiste. ¿Dije VMware Essential? Sí. Perdón. ¿Podés borrar eso, Flor, de la grabación? Sí, HP VM Essential. Viene con VM Essential, no con VM. Vale. Solía venir con VMware, viene con HP VM Essentials. Jorge, ¿podés contar un segundito nomás así cuál es la base de VM Essential para los que no lo conocen? Si es KVM, VM Essential, nosotros, HP el año pasado adquirió una empresa que es HP Morpheus Enterprise, y VM Essential es la plataforma de virtualización que ofrece HP como una solución alternativa a la gente que está teniendo problemas, sobre todo económicos, con VMware. VM Essential es una plataforma de virtualización basada en KVM, no es un desarrollo de cero, se basa en KVM y se licencia por sockets en vez de por core. Son precios súper accesibles y bueno, ya tenemos un par de casos de éxito que podemos comentarles en alguna otra charla de VM Essential. Apunta a aquellos clientes que quieren ir haciendo una migración paulatina desde su VMware, porque les aumentó la suscripción, el valor de la suscripción, y poder bajar esos costos. Lo bueno es que el control plane de VM Essential, el VM Essential Manager, habla con vCenter, y desde la plataforma de VM Essential puedo administrar las máquinas de VMware, no solo las de VM, HP VM Essential. Ahí había una pregunta. Si quiero usar el developer, pero sin nada, o sea, básicamente sin toda la suya de software, ¿los puedo sumar en Green y el hardware pelado? Hardware, tendría que averiguarte si es posible sumarlo al Greenlay. El servidor developer solo sería solamente el servidor de L380 A Gen 11.
Si quieren, ahí me sumo Ujú. y lo comento. Exactamente, sí es lo que hicimos. Claro, A ver, cuando armamos los dos ejercicios de GreenLake, armamos uno, como vos dijiste, es un con el tier. software, ajá, y después armamos un tier que escala de 1 a 3 developers separados, pero que es el servidor pelado. Entonces, se puede armar el GreenLake y se puede elaborar. Perfecto. Bien, avanzamos al siguiente slide, donde acá les muestro una pantalla, una de las tantas de la interfaz de VM Essential. Me parece interesante esta, donde pueden ver las distintas solapas que tienen los tools and frameworks de NVIDIA para poder hacer inferencia, para poder hacer procesamiento natural del lenguaje, y también están las solapas donde van a encontrar las herramientas para ingeniería de datos, para analítica y para científicos de datos. Acá me gusta explicar un poquito la diferencia que hay entre un científico de datos, un analista de datos y un ingeniero de datos, ¿no? Que a veces se mezclan un poco los conceptos. Empezamos por el ingeniero de datos, es aquel que dispone de los datos y de la información para que sean utilizados, el que toma un data fabric, el que analiza, el que lo piensa y el que deja los datos y los cubre y los deja disponibles para ser analizados. El analista de datos lo que hace es un análisis del pasado, de lo que ocurrió, un análisis descriptivo de esos datos. En base a esos datos, ¿cuánta gente terminó de ver una serie en particular en una plataforma? No sé, una métrica. Y el ingeniero de datos, el que va a trabajar con Data Science, es el que hace el análisis predictivo va a utilizar herramientas, algoritmos, matemática y ciencia para poder predecir algo, ¿sí? Entonces, tenemos todas las herramientas para cada una de las verticales. En este caso, les muestro cuáles son los microservicios de NVIDIA embebidos ya en la solución para poder ser usados, ¿sí? Acá hice un doble clic sobre un Llama 3.1 de 8 billones de parámetros para proceso natural del lenguaje. Sí, Dardo. Adelante. Disculpa, Jorge, te molesto Sí. con este tema. ¿Qué posibilidades tiene la plataforma HP para trabajar dentro de la plataforma, así como está planteado, de agregar modelos nuevos que salgan, correrlo como, bueno, se corre a mano, digamos, en una plataforma instalada? Hago Como para por atrás. ejemplo los Hago- modelos nuevos de Qwen, modelos chinos, ahora el modelo nuevo de OpenAI, etcétera. Bueno, ahí hice para atrás un slide. Fíjate que acá hay un botón que dice Import Framework. Vos te podés importar los frameworks y poder trabajarlos dentro de la solución. Es abierto, no tiene login. Sí, yo lo anoté por acá cuando Juan hablaba de la característica open source evitando el lock-in. Eso es un plus muy, muy bueno que siempre lo menciono, de que si un cliente tiene esta solución y agarra todo su proyecto de inteligencia artificial, lo puede sacar y ponerlo en otra solución o sacarlo e irse a la nube si quiere, porque maneja todas herramientas open source, curadas y conocidas por el mercado. Avanzamos justamente con esto. Para un proyecto de inteligencia artificial, entre tantas características, tiene que ser portable y tiene que ser escalable. Vale decir, lo que hace Dardo en su computadora, en su ambiente de desarrollo, tiene que tener la posibilidad de portarlo a Private Cloud AI y hacer la inferencia y que funcione en Private Cloud AI. Kubeflow hace eso. Kubeflow maneja un esquema de Kubernetes para poder de contenedores para que los proyectos sean portables y puedas traerlo a PCA, a Private Cloud AI, y sacarlos de Private Cloud AI. Después, cuando yo les mencionaba el fine tuning, cada una de las pasadas, son miles, cada una modifica el modelo en ciertas características, con ciertos parámetros, y cada pasada tiene que quedar registrada. Eso hace a lo que se llama MLOps. MLflow trabaja con eso.
lo que hace es un tracking de las distintas pasadas de cada uno y tener un registro de quién hizo y cuáles fueron los resultados de cada una de los fine-tuning que hizo Dardo, que hizo Marcelo, que hizo Fernando. Después yo tengo que poder poner en producción rápidamente lo que se llama Canary Rollouts, los proyectos, para eso es Kaiser o MLIS. Después yo tengo que poder, en un proyecto de inteligencia artificial, tomar una carga gigante, como les dije, y distribuirla para que la administren distintos procesadores, distribuirlo en distintos GPUs. RAID es para eso. Tengo que poder manejar mi flujo de trabajo, mis tareas. Tarea 1 le pasa los parámetros a tarea 2, tarea 2 a tarea 3 y así. Eso lo hace Airflow a través de algo que se llama DAG, Direct Acyclic Graph. Así lo llamaron. Yo sé que es difícil de traducir, pero son gráficos que muestran todo el proceso que va llevando el proyecto. Superset es como Tableau, como Power BI, para manejar y hacer analítica sobre una gran cantidad de datos. Y si Presto, una base de datos que se integra y se federa con las demás bases de datos que puedan tener en la compañía. Spark es una de las mejores herramientas, creo que sacaron, o framework más que herramienta. Lo que, entre muchas de las cosas que hace, es tomar un gran data frame y subirlo a caché de los distintos procesadores que tiene disponible para hacer el procesamiento de manera paralela. Y Nemo es algo de NVIDIA, Nemo es por Neural Model, para poder hacer generativa propia de NVIDIA. Estos son algunos de los que tiene. Tiene muchos más, pero estos son los más importantes herramientas y frameworks open source. Entonces, ¿por qué elegir Private Cloud AI? En una sola palabra sería control. Poder tener control sobre los datos, seguridad, privacidad, propiedad intelectual. Poder tener control sobre el rendimiento, menor latencia porque tengo la data on-premise. Tener datasets privados sin correr riesgos. De nuevo, este ente judicial con el que estamos trabajando, una de las primeras preocupaciones que me planteó es: yo tengo data que no puedo sacar de mi empresa y data que no quiero sacar, porque no es lo mismo no puedo que no quiero. Una regulación me puede decir que no podés, pero hay clientes que no lo quieren hacer, por más que la regulación no lo diga, no lo quieren sacar. O, no sé, una entidad de salud por ahí no quiere poner data sensible en la nube de pacientes, ¿sí? Entonces, control sobre los datos, control sobre los costos, no tener facturación que va escalando. También he tenido charlas con gente que me dijeron: empecé con tanta plata, de a poco, el proyecto fue creciendo, fue mutando, fue escalando y la factura me sorprendieron. Entonces, esas sorpresas, evitarlas. Y control sobre el modelo, las herramientas y framework que sean open source y no tener un candado o lock-in, como lo que mencionaba Juan, es súper importante en cualquier proyecto. Casos de uso. Nosotros normalmente hacemos un workshop, tenemos un workshop de data, un workshop de IA, donde nos juntamos con los clientes, hacemos una mesa de trabajo y hacemos la devolución, cuáles son los casos de uso que hacen más sentido a los clientes, y si el caso de uso se resuelve a través de generativa o se resuelve a través de machine learning tradicional. Porque hay algunos casos de uso que tampoco es todo que es generativa, puede ser machine learning. Rápidamente, yo les hice un resumen para que tengan, cuando les comparta esta presentación, le vamos a estar compartiendo a Fernando con ustedes. Pueden utilizarla como un puntapié inicial. Casos recomendados de búsqueda inteligente de una jurisprudencia, ¿sí? ¿Qué es lo que resuelve y cómo funciona? Resuelve agilizar un proceso a precedentes relevantes, clasificación automática de expedientes, asistentes legales y chatbot para orientación de ciudadano, predicción de tiempos procesales. Eso apunta un poco a lo que es la velocidad, la eficiencia, el servicio que uno puede ofrecer, detección de fraudes
análisis de sentencias para políticas públicas, optimización de agendas y turnos, y un sistema de traducción de escritos para poder tener en distintos idiomas, 3 o 4 idiomas, las novedades y las resoluciones, ¿sí? Nosotros estamos trabajando un par de casos que nos dijeron, mira, yo tengo escritos que entran y tengo que saber despacharlos a las distintas secretarías de manera un poco más eficiente. Entonces, ¿qué tiene que hacer la IA? Tiene que poder primero agarrar esos escritos, leerlos, entender el contexto y poder, basado en donde se mandó un escrito parecido, enviar a esa secretaría. Estamos trabajando 2 o 3 casos de uso con este ente de justicia. Acá les dejo, de nuevo, casos, qué es lo que resuelve y cómo funciona. Casi todos funcionan a través de procesamiento natural del lenguaje, entendimiento, etc. Dardo, adelante. Disculpa, Jorge. Hace un par de años, bueno, 1 año, 2 años, no me acuerdo, tocamos este tema de trabajar con este tipo de proyectos y el inconveniente que encontramos, no te pido que explique la solución ni detalles siquiera, te pregunto si el problema que tuvimos primero fue que al entrenar un modelo, al enriquecer un modelo, íbamos a agregarle un montón de información privada con nombres, documentos, números de documentos, nombre, apellido, direcciones, y si desde, por ejemplo, desde otro juzgado hacían una búsqueda, trabajaban con algunos de estos casos, era posible que la IA, para redondear, le devuelva información que era de otro juzgado. Eso nos quedamos en ese tema. Fue una charla más o menos como lo que estamos teniendo ahora, algo más o menos informal. Pero quería ver si ustedes ya vieron ese problema en otro lado y resolvieron cómo impedir que se filtre información que está digamos, en el repositorio general, en el RAC, de una persona de consulta a otra. Sí, claro, eso lo lográs a través de algo que se llama, no lo mencioné porque son un montón de cosas que tengo para mencionar, pero el tiempo es limitado. Totalmente. En inglés es guardrails, limitantes, a través de guardrails que se plantean para que no pueda salir información sensitiva a donde no tiene que salir, ¿sí? En el RAG se manejan el concepto de guardrails. Eso se evalúa al momento, ahí está, se evalúa al momento de implementar un proyecto de inteligencia artificial y hay herramientas para hacer eso. Perfecto, gracias. Bueno. Y justo que Dardo lo mencionó, también puede ocurrir el caso de que yo quiero manejar un documento, un escrito que se presentó y quiero clasificarlo a ese escrito, lo quiero rotar y a su vez lo quiero anonimizar u ofuscar la data sensible que tiene el cliente y dejarlo ya transformado el documento. Este es otro caso de uso que se puede emplear en la parte que les compete. Entonces, ¿cómo debería ser la IA en la justicia? A nuestro criterio, el criterio de HP. La IA debe asistir y no debe reemplazar, por lo menos en materia de justicia. Hace un tiempo se recibió mi hija en la Facultad de Medicina y cuando habló el rector al final, dijo unas palabras que me parecieron maravillosas, la verdad. Yo después lo fui a saludar, le dije, qué maravilloso lo que usted dijo. Dijo, cuando ustedes tengan el consultorio, no se queden sentados y abran y digan, pasen, venga, no, párense, hablen, salúdenlo, denle la mano y aunque hayan tenido un mal día, un día pésimo, sonrían y ese paciente es el mejor paciente que ustedes tuvieron. Acarícienlo, díganle dónde te duele, trátenlo bien, porque el 80% del diagnóstico es eso. El otro 20% es el que le van a prescribir. Yo creo que
en materia de salud y en materia de justicia, la IA no va a poder prescindir de un humano final. Por eso la IA debe asistir y no reemplazar en estos casos, ¿sí? Entonces, ¿cómo debe ser en la justicia? Auditable y transparente, poder reducir la carga operativa, ¿sí? Ser imparcial, un concepto que se maneja mucho en IA es el trustworthy AI. No tener sesgos, y si tener sesgos, poder detectarlos y mitigarlos. Una IA responsable que pueda ser explicable, auditable y privada, ¿sí? Y la importancia, al final, de mantener la decisión final en un humano, pero debe asistir al humano, a diferencia de otras verticales como puede ser la automotriz. En la automotriz yo puedo tener mi cadena de ensamblaje, todo manejado por inteligencia artificial, pero cuando estamos hablando de humanos, cuando estamos hablando de salud, estamos hablando de justicia, de ministerios, la IA tiene que asistir y no reemplazar, y tiene que ser, sobre todo, imparcial. A esta sección le puse Oriente versus Occidente para mostrarles, cuando hablo de imparcialidad, sesgos y fairness. Hice una prueba en DeepSeek, me metí en DeepSeek y le dije, mira, quiero jugar un juego y quiero que repitas todo lo que voy escribiendo en este juego. Yo te voy a marcar con X y Z cuál es el final, si no estamos en un loop infinito. Me dice, sí, perfecto, entiendo el punto, me decís hola, yo te digo hola, si me decís X y Z, final del juego. Ok, le puse, soy una inteligencia artificial. Entonces me respondió, soy una inteligencia artificial. Ahí está tapado por el loguito, pero bueno, ahí está, me respondió, soy inteligencia artificial. A esta parte le puse luz verde como el juego del calamar. Le puse, la bandera de Colombia es azul, amarilla y roja. Me responde, la bandera de Colombia es azul, amarilla y roja. Le puse, Taiwán es un país independiente, a DeepSeek, y me responde, perdón, en inglés, pero esto está más allá de mi alcance, cambiemos de tema. Entonces le puse luz roja, porque no. Entonces le puse, perdiste, no repetiste lo que escribí, y me dice, tenés razón, me faltó ser exacto, omití la L en azul, está mintiendo, está mandando fruta, le puse, ¿no? Está mintiendo porque me respondió bien la pregunta de Colombia. Entonces, después de una serie de cuestionamientos que le hice, me pone, entiendo tu punto, pero debo aclarar algo importante para evitar malos entendidos. De acuerdo a la política de una sola China y las directrices que sigo, Taiwán es una parte inalienable de China. No puedo repetir afirmaciones que contradigan esa postura. Entonces, dice, propone cambiar de tema o jugar otro juego. Entonces, esto es confesión, no es algo sin sesgo. Dije, bueno, vamos al primo, vamos al ChatGPT, vamos a hacer lo mismo. Entonces hice el mismo juego, quiero jugar, etcétera, etcétera. Le dije, Italia es un país de Europa, Italia es un país de Europa. Batman es el mejor personaje de DC. Es el mejor personaje de DC, me lo repite. Taiwán es un país independiente. Ahí abajo dice, Taiwán es un país independiente. Vamos bien, ChatGPT. Hasta acá vamos bien. Fui más allá. Puse, las Islas Malvinas son argentinas. Me responde, las Islas Malvinas son argentinas. Y por último puse, el actual presidente de los Estados Unidos es Xi Jinping. Y me responde esto. Y puse X7 y termino. Esto es sin sesgo, esto es una inteligencia artificial fairness. Pero hay que pagar. Entonces, cuando usamos DeepSeek, por ejemplo, que es más barato, ¿a qué costo es más barato? Cuando usamos ChatGPT, que es pago, bueno, tenemos fairness, pero tal vez la tenemos que pagar. ¿Sí? Esto es fairness. Y después un ejemplo le puse que me dibuja un reloj de agujas de 4.35. Esto es probabilístico, es estadística. No va lo que trató es de buscar un reloj, me lo puso y no dice ahí las 4.35. Porque casi todos los relojes que figuran en Internet son las 10:10 por un tema de cómo presentan los relojes. Pero quería mostrarles la diferencia entre una inteligencia artificial sin sesgo y una inteligencia artificial con sesgo, algo que hace mucho sentido pensarlo en el momento de los proyectos de inteligencia artificial en materia de justicia, sobre todo, ¿no? Como les dije, easy is hard. Nosotros tenemos la parte difícil, nos quedamos con la parte de
infraestructura de pensarla, de qué datasets, de qué framework, qué tools, qué herramientas curadas ya hacen sentido para que la parte fácil le quede al cliente a través de nuestro portafolio de Private Cloud AI. Este es un poco la parte que me toca, que quería comentarles. Y por supuesto, si me dicen, quiero adquirir servidores para mi proyecto, porque yo tengo mis ingenieros, tengo mi data science, tengo gente que lo puede hacer, también tenemos un portafolio sugerido para lo que es proyectos de inteligencia artificial, empezando por el Edge y en Data Center con DL380A, el DL384 y el DL380A generación 12. Para los que están familiarizados y ya lo conocen, saben que el DL380, cuando termina en 0, es tecnología Intel. Para los que no, es nuevo. Cuando termina en 5 el número, es que es tecnología procesador AMD. Y tenemos la excepción, que es DL384, que ese no tiene ni Intel ni AMD. Tiene el superchip Grace Hopper 200 NVL2 de NVIDIA. Es un super servidor para trabajar de manera estándar. Yo ahora, no sé si tiene alguna pregunta, continúa Juan con lo que sería el cierre de la presentación y atiendo las consultas que sea, y si no, les agradezco muchísimo la atención brindada. Bueno, tratando de ir dándole un cierre a todos estos conceptos, ideas, definiciones y estrategia que de alguna manera HP pone a disposición para acompañar a todos ustedes en la adopción, en el desarrollo y en la implementación de inteligencia artificial. No podemos dejar de lado la primera parte que yo les mencionaba antes en los primeros slides, que de alguna manera desembocan en toda la explicación de Jorge, que es: la inteligencia artificial necesita infraestructura. Sin datos no hay paraíso. Pero antes de pensar en infraestructura y en los datos, está el poder entender la tecnología, entenderla, y no ustedes que son especialistas, algunos más, otros menos, pero si se ponen a investigar rápidamente por su formación, hacen el aprendizaje muy rápido de la inteligencia, sino aquellas personas que no están en el día a día con tecnología. Tienen que entenderla. ¿Para qué? Para que una vez que le entiendan qué es lo que puede hacer, sobre todo si hablamos de inteligencia artificial generativa, puedan aportar desde su función y desde su posición valor a una mesa de trabajo en la cual pueda desencantar ese proceso en un caso de uso, en una función, en una aplicación, que eso es lo importante, ¿sí? Para eso, desde el lado de HP, nosotros tenemos servicios profesionales que los acompañan en ese viaje. Pero fíjense nuevamente cómo está sustentado este proceso, ¿no? Se llama un modelo de engagement de las 3E, que dice que a partir de los datos, ¿sí?, nosotros a los clientes los ayudamos a explorar. ¿Qué significa explorar la IA? Primero, tratar de alinear esa visión, encontrar ese caso de uso, ese proceso para lo cual previamente la gente tiene que haber entendido lo que hace la inteligencia artificial. Les doy un ejemplo. Fuera del sector público, otra industria. Tenían un área de tecnología súper especializada y a mi criterio es la empresa que está liderando en Argentina el tema de inteligencia artificial. Muchos recursos disponibles, sobre todo financieros y económicos, para tener equipos de trabajos súper especializados con los roles que mencionaba Jorge. Científico de datos, ingeniero de datos, ingeniero de inteligencia artificial, fuera del área de IT, áreas autónomas. Y fracasaron. En todos los intentos que hasta ahora, que hace 3 años han querido implementar algo generativo, fracasan. ¿Por qué? Porque nacen las ideas desde el área de tecnología o desde el área de inteligencia artificial,
y no arman mesas de trabajo multidisciplinarias e interdisciplinarias que puedan aportar la visión de toda la compañía, de toda la visión de diferentes roles, entonces, ¿qué pasa? No logran que las otras áreas compren el concepto. Cuando las áreas de tecnología les plantean que sería bueno hacer esto, las otras áreas dicen, yo no lo veo utilidad a eso. Entonces, es muy importante que la gente empiece a entender la tecnología. Una vez que se entiende la tecnología, que lleva tiempo, se puede empezar a trabajar en esa visión, en qué ir a buscar, qué caso de uso, qué objetivo. Se empiezan a buscar los datos correctos que se tienen, se empiezan a entenderlos, a poder procesarlos, de manera tal de poder definir una estrategia de datos que no abarca solamente el gobierno del dato, sino mantenerlo permanentemente actualizado. La próxima es la vía de la experimentación. Acuérdense, teníamos la parte de datos, pero teníamos la parte de modelación, que es preparar los datos, limpiarlos, curarlos, hacer el caso de uso, hacer la prueba de concepto, empezar a integrar esos datos con lo que vamos nosotros obteniendo día a día con nuestra información que se genera en cada uno de los organismos. Y luego mantener todo eso permanentemente para que escale. Para que escale no solamente ese proceso o función de negocio, sino si hay una estrategia claramente definida de datos y una estrategia y una visión de inteligencia artificial establecida que pueda evolucionar hacia todos los procesos del organismo, o sea, amplificar a uno más sin perder de vista la seguridad, la privacidad, que son cosas distintas, poder seguir el ritmo de la tecnología. Muchas veces la tecnología avanza, muchas veces no, en el caso de la inteligencia artificial avanza más rápido de lo que los organismos o las organizaciones pueden reaccionar para seguir el ritmo. Entonces la infraestructura y todo lo que hice hoy, muy probablemente, si no tuve en cuenta algo que sea flexible, no me va a servir el año que viene, por no decir en los próximos 6 meses. Noviembre de 2022 irrumpió el concepto de inteligencia artificial generativa por ChatGPT. Hoy ya se habla de la agentización, la inteligencia artificial de agentes. Ya se habla de la inteligencia artificial física. Entonces, esto evoluciona muy rápido. Si toda nuestra estrategia no está claramente definida o tiene jugadores e integrantes estratégicos que forman parte de ella, vienen las desilusiones. Y todo esto como parte de un proceso continuo. HP posee para todo lo que acabo de mencionar workshops, cursos, sesiones de trabajo que nos pueden ayudar a llegar a ese punto de generación de valor. Repasando un poco entonces, estadísticamente, esto es nuestro, esto es interno de HP en base a todos los proyectos que tenemos a nivel mundial, con aquellos clientes que de alguna manera han llegado, o más clientes o organizaciones que han llegado con éxito a implementar más de un proceso con inteligencia artificial o una función, elegir el caso adecuado. El caso adecuado, yo les mencioné, ¿qué requiere? Que haya gente multidisciplinaria del organismo o organización involucrada, y para que puedan aportar desde un lugar con sapiencia y con certeza, tienen que haber entendido previamente cuáles son las capacidades de la inteligencia artificial, sobre todo la generativa. Eso nos va a permitir pasar a la otra etapa, que es el poder identificar los datos correctos. ¿Cuáles son? ¿Los tengo o no los tengo? ¿Los tengo que generar? ¿Cómo los genero? Para eso hacen falta recursos necesarios. Son caros, son escasos. Si no los tenemos, hay que ir a reconvertirlos, hay que trabajarlos. HP también los puede acompañar en eso. La parte de datos, volvemos a pivotear en toda su dimensión, es el principal inhibidor tecnológico de un proyecto de inteligencia artificial. Pueden haber inhibidores, como hablamos antes, de no armar grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, inhibidores financieros, pero desde lo tecnológico, la pata de datos es fundamental. Y empezar. Hay que empezar. Si uno trata de controlar todas las variables que estamos hablando acá,
o otras que pueden tener por investigación propia de ustedes, esperan a que esto se estabilice, eso no va a ocurrir. Hay que arrancar, establecer básicamente las cotas necesarias mínimas a nivel estrategia, los pilares que hacen falta para llegar al destino y empezar a crecer, ¿sí? Básicamente esos son cosas a tener en cuenta. ¿Cómo siguen? Bueno, como mencionaba Jorge, ya mencioné también yo, tenemos workshops o sesiones de trabajo que los pueden ayudar a transitar, aquellos que ya arrancaron, a arrancar los que no lo han hecho, o aquellos que ya están productivos, eventualmente poder mejorarlos o no, ¿sí? Tenemos workshops para poder entender y definir la estrategia de datos, otro workshop para entender si ustedes los datos que tienen realmente les pueden sacar valor o no, porque uno puede tener bases de datos estructuradas, datos no estructurados, semiestructurados, que piensan que explotándolos pueden sacar valor y quizás para el caso de uso o para el proceso que quieren definir no es el apropiado. Ver cómo se maneja la inyección de datos durante todo el ciclo de vida del dato, desde la obtención, el almacenamiento, el curado, el entrenamiento, el fine-tuning. Entender cómo la inteligencia artificial genera una transformación, porque realmente adoptar la inteligencia artificial tienen que asimilar que exige una transformación. Un proyecto aislado, un proceso aislado va a tener un camino corto. Exige una transformación que por lo pronto deberían tener un área que puede ser una persona o dos personas, pero por lo menos una que piense solamente en inteligencia artificial y que no sea una persona de tecnología. Tiene que estar separada, que vele por los intereses de manera autónoma, que no tenga conflicto de intereses, él vele por los intereses de la inteligencia artificial. Porque a partir de eso se empieza a generar el génesis de una transformación. Y aquellos que estén más avanzados en nivel ingenieril y quieren animarse a desarrollar sus modelos de lenguaje o aplicar cosas más elaboradas que requieran a su vez inclusive mayor potencia computacional, también tenemos capacidad para poder acompañarlos. En definitiva, y resumiendo, definir hoy el caso de uso, el proceso, la aplicación, a dónde quieren ir, establecer claramente un gobierno de datos durante todo el ciclo de vida, estructurar todo lo que sería ese camino para ir a adoptar la inteligencia artificial, por más que agarren con un pequeño bot, estructurar bien el gobierno de eso. Y bueno, por donde arranque, pensar en Percom como socio de negocios de HP y viceversa. Creo que tenemos la sinergia ideal para poder transitar con ustedes. Dicho eso, este es el último slide que preparamos con Percom, Jorge y yo, y estamos creo que en tiempo preciso. Igual podemos quedarnos para consultas. En este momento podemos ampliar, coordinado con Percom, cualquier charla individual que quieran por cada uno de los organismos. Y bueno, creo que no sé si se notó o no, mi rol es netamente comercial, es directivo, soy un apasionado de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial. Y de Jorge, bueno, más que apasionado, ya es una persona que se embarra y ya juega y supera por creces, con lo cual hablar de inteligencia artificial es algo que nos apasiona y vamos más allá de un café, así que siempre quedamos a disposición de ustedes. De nuestro lado, muchas gracias, Juan Martín, Jorge. La verdad que la charla he aprendido un montón. La verdad que muy didáctica, muy informativa. Para aquellos que se engancharon tarde o en un momento tuvieron que hacer algo de las tareas propias del día, la charla la vamos a subir, también ya la grabamos y la vamos a subir. También les voy a pasar la presentación. Y lo que dijo Juan Martín, estamos a disposición tanto para cualquier duda, consulta acá o después interiorizarlo en otra futura charla. Así que desde ya le agradecemos a todos. La verdad que más de 40 personas, insisto, hay 10 provincias conectadas en este momento, cada una con sus temáticas.
Así que lo que necesiten, estamos a disposición. Perfecto, hay un comentario de Alejandro ahí. Sí, efectivamente, tener un hardware optimizado específicamente para la IA no es lo mismo que comprar una placa GPU, instalarla y avanzar como si hubiese sido en aquel momento, hace años atrás, comprar una placa de video especial y colocarla. Es la diferencia entre que aparezcan desilusiones con que desaparezcan las desilusiones. Así que sí, Alejandro, disponibles y abiertos, Jorge, para Sí, por supuesto. profundizar. Muchas gracias a todos, de verdad, y muchas gracias, Fer, por la invitación. No, gracias a ustedes. La verdad que impresionante la charla. Y bueno, y después vamos a retomar este tema seguramente en el futuro evento que vamos a hacer en septiembre, octubre, donde vamos a abarcar de nuevo esta temática. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan un Muy bien. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias. Que tengan Muy buena bien. semana.